Saludos a todos, doctora Erika, compañeros todos. Mi nombre es Pedro Luis Almeida Ramírez, pertenezco al cuarto año de medicina. El día de hoy vamos a ver un video acerca de la exploración de la muñeca y de la mano, sobre todo centrándonos en el diagnóstico. Voy a centrarme en la inspección y la palpación de dos estructuras que van de la mano y muñeca y viceversa. Vamos a ver también el estudio de algunas maniobras, si son positivas, negativas. Vamos a evaluar diversos criterios con respecto a estas estructuras. Vamos a ver entonces, empezar con la muñeca. Muy bien, con respecto a lo que es la exploración de la muñeca y orientación diagnóstica, hay que recordar algunas amplitudes, o una amplitud aproximada, por ejemplo, de lo que es la amplitud de movimiento de la muñeca, de acuerdo a una flexión palmar de 90 grados aproximadamente. Tiene que ver también lo que es una dorsiflexión adecuada de 70 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Además, debe existir una lateralización cubital de aproximadamente 60 grados con respecto a una línea horizontal imaginaria. Además, una desviación radial de aproximadamente 25 grados sexagesimales con respecto a la misma línea horizontal, a la misma línea vertical imaginaria. Con respecto a lo que es la inspección, tenemos que evaluar alguna deformidad en la mano o alguna tumefacción. La desviación radial, que es una desviación orientada al hueso radio, es muy común frente a una fractura, la llamada fractura de Colles, que consiste en una fractura en la extremidad inferior del radio en este caso. También se evalúa lo que vendría a ser esta zona cubital, conocida como la deformidad de Madelung. También se puede observar lo que es una subluxación del cúbito, que es bastante frecuente en la artritis reumatoide, por ejemplo, que puede provocar una artritis crónica de la articulación radiocubital. En este caso, recuerden que puede provocar también inestabilidad, puede provocar también una subluxación dorsal de la cabeza cubital. Generalmente, cuando hay una subluxación dorsal de la cabeza cubital, puede desplazarse de forma semejante a lo que es la tecla de un piano. En este caso, vemos que la paciente no genera esa famosa tecla de piano, no hay esa deformidad, al efectuar precisamente la presión hacia abajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tumefacción de lo que son los huesos del carpo, cuando podría ser incluso también los dedos, ¿de acuerdo? Y también puede presentarse quizás una piel brillante, un tanto eritematosa, o también presentar una hipersensibilidad, vamos a denominar de repente difusa. Es típica de la llamada distrofia simpática refleja o la llamada enfermedad de Sodek, que puede ser secundaria quizás a la llamada fractura de Colles o de repente alguna lesión de los huesos del carpo. La muñeca puede ser asiento de tumefacciones localizadas, esféricas y firmes, que nosotros llamaremos gangliones. Es por ello que nosotros reconocemos que los gangliones son quistes con revestimiento sinovial y contenido líquido gelatinoso. Hay que evaluar, por ejemplo, la zona dorsal de la muñeca y también la zona ventral de la muñeca. Estos gangliones pueden ser causa de dolor frecuente en mujeres jóvenes. Y si no se efectúa un examen cuidadoso, se corre el riesgo de interpretar los síntomas de ese dolor persistente como si fuesen funcionales. Evaluar entonces la presencia de gangliones en la superficie, tanto dorsal como en la superficie ventral de la muñeca. Ahora seguiremos con la palpación de la muñeca. Sigan por acá. La muñeca se aconseja que se palpe en flexión palmar, pero de tipo leve. Obviamente una flexión palmar vendría a ser esta, pero sería una flexión palmar brusca en todo caso. Una flexión palmar leve sería de esta manera. Recordar entonces que la tumefacción sinovial se percibe mucho mejor sosteniendo la articulación sobre la región, o digamos con los dedos de ambas manos, y apoyando los pulgares sobre la región dorsal del carpo. Previamente se va a comprobar entonces
la existencia de aumento de lo que es la temperatura local. Evaluar entonces la temperatura en esta región con los pulgares, por ejemplo. La hipersensibilidad de lo que es el extensor largo del dedo pulgar y el extensor corto del dedo pulgar. El extensor largo, recuerden que venía del hueso cubital, el extensor corto del hueso radial, con frecuente engrosamiento local de sus vainas, se presenta, por ejemplo, en la sinovitis de Deckerby. Esto se puede poner en evidencia con una maniobra semiológica que es la maniobra de Finkelstein. Vamos a ver entonces esta maniobra a continuación. Vamos a ver entonces que la maniobra de Finkelstein es patognomónico, característico entonces de esta enfermedad. Vamos a ver si es positivo o negativo. Consideramos que la maniobra es positiva si se presenta un dolor y negativo si no se presenta este de forma aguda. Vamos adelante entonces. Lo que se hace entonces es pedirle al paciente que flexione el dedo pulgar. Por favor, flexiona el dedo pulgar de esta manera. Inmediatamente lo que se hace es cerrar los dedos sobre el dedo pulgar, y a continuación lo que hace el médico es tomar la mano del paciente y le imprime una desviación cubital. El paciente también puede presentar dolor y parestesias en lo que vendría a ser la región del nervio mediano. ¿Cuáles son las regiones del nervio mediano? Adelante, por favor. Lo que vendría a ser la eminencia tenar y también lo que es la cara palmar, por ejemplo, de los dedos pulgar, la cara palmar del dedo índice, ¿de acuerdo? La cara palmar del dedo medio y el lado radial del dedo anular, que de manera característica aparecen ante la realización, por ejemplo, de determinadas maniobras, como por ejemplo pelar papas, la realización, por ejemplo, también de escurrir ropa o incluso coser. Estas manifestaciones se pueden hacer evidentes mediante la percusión, de acuerdo, del nervio mediano, a lo que se le conoce como el signo de Tinel. Entonces haremos la percusión del nervio mediano con buscando el signo de Tinel. Adelante. Si la paciente de repente, al hacer esta percusión, obviamente, presenta lo que es el dolor, ¿no? A nivel, por ejemplo, de lo que es, como repito, la región que cubre y que determina el nervio mediano, que por ejemplo vendría a ser la parte palmar del dedo pulgar, la zona palmar del dedo índice, la zona palmar del dedo medio y la zona palmar radial del dedo anular. Ese vendría a ser entonces el signo positivo o el signo de Tinel. Existe otro signo que vamos a ver a continuación también para poder evidenciar esta maniobra, ¿no? Esta situación. El paciente puede presentar dolor también o parestesias cuando se realiza la maniobra de Fallen. Esta maniobra de Fallen consiste en mantener las manos unidas en flexión ventral y elevando los codos, como puedes apreciar, durante 1 o 2 minutos. Si se presenta dolor, entonces el paciente está comprometido en territorio del nervio mediano. El síndrome del canal cubital puede ser provocado por artritis reumatoide, por compresión ganglionar, enfermedad de la arteria cubital y fracturas. En el caso del nervio cubital, si es comprimido al atravesar el canal carpiano cubital, que se ubica entre el hueso pisiforme y la apófisis unciforme de la piramidal, es decir, si el nervio cubital es comprimido en el famoso canal de Guyon, se puede comprometer sobre todo la división sensitiva y producir un trastorno sensitivo en la cara palmar del meñique, o bien la división motora y generar atrofia de la musculatura. En la enfermedad de Kienbock, que consiste en la necrosis aséptica del semilunar, sería útil para el diagnóstico lo que es la palpación del semilunar. A continuación entonces veremos una maniobra o una técnica que nos va a permitir llegar al semilunar y poder palparlo. Como puedes apreciar, están aquí los huesos del metacarpiano. Recuerden que para el diagnóstico de la enfermedad de Kienbock nos va a ser útil detectar el dolor a la palpación sobre el semilunar. Para ello seguimos el tercer metacarpiano, ¿de acuerdo?, hacia arriba hasta caer en una depresión.
En esta depresión estamos frente a lo que es el cuello del hueso grande. Entre esa depresión y el borde de la epífisis del radio encontraremos entonces al semilunar. También se pueden observar o se pueden escuchar, apreciar crepitaciones finas en la tenosinovitis de los tendones extensores de la muñeca. Recuerde que el paciente se le puede, o mientras se le toma la muñeca con una mano, ¿de acuerdo?, se pide al paciente que flexione y extienda los dedos. De tal manera que si se escucha esas crepitaciones finas, probablemente exista entonces una tenosinovitis de los tendones extensores. En la esclerosis sistémica se puede palpar una crepitación en la muñeca, como del roce del cuero, sobre todo cuando al paciente se le pide movilizar los flexores y extensores de la muñeca, los tendones flexores y extensores en realidad de lo que es la muñeca. Con esto entonces hagamos la parte semiológica de la inspección y exploración de la muñeca. Y ahora continuaremos con la mano. El estudio de la mano no puede separarse ni deslindarse de la exploración de la muñeca y viceversa. El estudio de la mano lo que va a hacer es suministrarnos gran información y lo que vendría a ser el examen clínico reumatológico. Muy bien, como ya se mencionó, la comparación bilateral es una forma rápida, es una forma efectiva, es una forma muy útil de encontrar alguna patología en las manos. Es por ello que las manos hay que observarlas en dos momentos. Observar las manos en reposo y observarlas en movimiento también. Vamos a ver a continuación entonces uno de los primeros fenómenos importantes que observar, que es el fenómeno de Raynaud. Entonces a la paciente se le pide estar en reposo, descansando en ambas manos. La presencia del fenómeno de Raynaud, que es un epónimo, recuerden que puede orientarnos a nosotros hacia una colagenopatía. Y si el paciente, digamos, adicionamos que es mayor de 35 a 40 años, se debe entonces pensar en esclerosis sistémica progresiva. La esclerosis entonces sistémica progresiva, ya que el 90% de los casos con fenómeno de Raynaud lo presenta. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud podemos nosotros observar quizás palidez, ¿de acuerdo? Una palidez distal de los dedos. Puede ser el dedo anular, puede ser el dedo medio, etc. Pero básicamente ese fenómeno consiste en la palidez, en la decoloración de zonas distales de los dedos. En este caso, la paciente no presenta el fenómeno de Raynaud. Durante la inspección también se puede observar lo que denominamos el eritema palmar, que va a consistir, por ejemplo, en una piel caliente, una piel húmeda, una piel fina, una piel brillante, incluso, digamos, con atrofia en los dedos. Este eritema palmar es muy común en la artritis reumatoide, pero a veces puede ser un poco, digamos, indistinta, porque también puede presentarse en enfermedades como enfermedades tiroideas, como por ejemplo el hipertiroidismo, como también por ejemplo la cirrosis hepática y como también por ejemplo durante el embarazo. Vamos a pedirle entonces al paciente que adopte la posición de las manos para poder observar si existe o no el eritema palmar. Se le pide a la paciente entonces que por favor voltee sus manos de acuerdo en orientación palmar. Y precisamente se observa entonces lo que se acaba de mencionar. En este caso una paciente no presenta eritema palmar, como pueden ver. Recuerden que el eritema palmar se caracteriza porque la piel es caliente, muy caliente. En este caso la piel está conservada en temperatura. La piel debe ser en este caso húmeda, debe ser fina, muy brillante y atrófica en los dedos, ¿no? Una coloración rojiza. En la artritis reactiva, en lo que aparece el síndrome de Reiter, después de las primeras semanas de aparición del cuadro clínico, como por ejemplo artritis, una uretritis, una cervicitis o una enteropatía, pueden aparecer las llamadas lesiones hiperqueratóxicas en las manos, a lo que se le llama queratodermia belonorrágicas, que son muy similares a lo que vendría a ser la psoriasis pustulosa. Y es por eso que también debemos observar
en este tipo de enfermedades o en este síndrome, observar también las manos para ver la presencia o no de esta esclerodermia blenorrágica. En el caso, por ejemplo, evaluar lo que es el exantema palmar y plantar. Con predominio sobre todo en la zona radial, eso no quiere decir que no hay en la zona cubital. Este exantema palmar entonces, pero también evaluar lo que son los pulpejos, ¿de acuerdo? Que son los llamados dedos encendidos. Suele observarse, por ejemplo, en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Al igual, por ejemplo, que el eritema periungal. Le pedimos a la paciente entonces que gire las manos y observar, ¿de acuerdo?, las zonas periunguales para ver si hay presencia o no de los llamados eritemas periunguales, que aparecen también en la llamada dermatomiositis, que veremos a continuación. Cuando uno observa sobre todo capilares dilatados y hemorragias sobre todo en los pliegues subunguiales, esas hemorragias en los pliegues subunguiales generalmente se dan en niños que son bastante constantes. El rash eritematoso, por ejemplo, en el dorso de las manos, hay que evaluar también. Y también lesiones papuloerimatosas que pueden ser discontinuas, situadas también en el dorso de las manos y también en las articulaciones metacarpofalángicas. ¿De acuerdo? O también evaluar las articulaciones intrafalángicas, a lo que nosotros vamos a denominar las pápulas de Gottron, que es patognomónica de la dermatomiositis, como veremos a continuación en la siguiente imagen. Otra enfermedad también a evaluar es la enfermedad de Dupuytren. Miren el paciente también en la posición palmar. Y recuerden que en la enfermedad de Dupuytren se puede observar también la retracción y engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar. Como puedes apreciar, puede haber un engrosamiento y sobre todo, como repito, esa manifestación, de acuerdo a la contracción y engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar, puede llevar a la flexión de lo que es la articulación metacarpofalángica del cuarto dedo, como veremos en la siguiente imagen. La identificación de las alteraciones de las uñas proporciona una ayuda enorme, por lo que su examen no debe omitirse nunca. La lesión unguial se observa en el 70-80% de los pacientes con artritis psoriásica. Puede observarse piqueteado, punteado, uñas en dedal, la hiperkeratosis también subunguial e incluso la onicólisis, y surcos también horizontales, visibles y o palpables. Como mencionamos, las uñas son un punto importante de análisis. En la osteoartropatía hipertrófica, recuerden que se pueden ver las uñas en formas de vidrio, de reloj, y los dedos en palillo de tambor, conocidos también como acropaquia. Bueno, en este caso la paciente, yo estoy observando sus uñas y no presenta dichas observaciones, ¿no? A continuación presentaré una imagen, ¿no?, que hace referencia a ello. También pueden presentar periostitis acompañada por dolor óseo y sinovitis, con predominio de los miembros inferiores. Entonces ustedes, o realizar entonces en esta osteoartropatías hipertróficas, conocidas como OAHs, recuerden que se van a ver las uñas en vidrio de reloj, o también los dedos en palillos de tambor, conocido como acropaquia. Pero recuerden que estos padecimientos pueden ser primarios, pero también casi siempre, en su mayoría, son secundarios a una patología, por ejemplo, pulmonar, como por ejemplo un carcinoma broncógeno, la misma tuberculosis por Mycobacterium, abscesos, una EPOC, una fibrosis pulmonar, neoplasias con metástasis intratorácicas, o de repente también problemas cardiovasculares como una endocarditis infecciosa, una cardiopatía congénita o también gastrointestinal, como por ejemplo un cáncer de colon, como también un cáncer de colon o hígado, cáncer de esófago, puede haber cirrosis, hepatitis crónica activa o enfermedad pues inflamatoria incluso de los mismos intestinos. Esas son todas las causas secundarias que podemos observar entonces esas observaciones en las uñas. Continuando con la inspección de la mano, ahora vamos a evaluar lo que vendría a ser la hipotrofia de tipo muscular en las manos. En el caso, por ejemplo, la hipotrofia muscular puede ser interósea en la artritis reumatoide y también puede ser en los estados de caquexia.
En el caso de la hipotrofia muscular específicamente, en la llamada eminencia tenar, sobre todo puede darse en lo que vendría a ser el síndrome del túnel carpiano. Y la hipotrofia muscular, pero en el área o la región hipotenar, puede darse sobre todo en el síndrome del canal de Bouillon o el síndrome del canal cubital. Ambos van a ser de evolución prolongada. Pero lo muy importante que hay que también distinguir es que siempre ese tipo de hipotrofias o lesiones hay que hacerlas o hay que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la atrofia de origen neurológico, porque puede provocarse una lesión de la octava raíz cervical y la primera dorsal que también puede provocar atrofia de la musculatura tenar, de la musculatura hipotenar, cubital anterior, flexora e interósea de los dedos. A ese síndrome se le conoce como el síndrome de Eran-Duchenne, que sería entonces el diagnóstico diferencial con respecto a las hipotrofias musculares palmares. Otro aspecto muy importante que hay que evaluar son las deformidades de las manos, pero también de los dedos, entre las que se encuentran a continuación. Dentro de las deformidades encontramos por ejemplo, la desviación cubital. La paciente que estamos aquí enseñando, pues no presenta la deformación orientada cubital. La desviación cubital también se le llama ráfaga cubital de los dedos, que eso ocurre por desviación cubital de los tendones extensores y sobre todo se presenta en la artritis reumatoide y también en lo llamado lupus eritematoso sistémico. El anciano también puede tener una desviación cubital leve, pero que no presenta patología, que no representa patología. También existe un tipo de artritis que se llama la artritis reumatoide juvenil, que es más frecuente la desviación radial que cubital. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la famosa mano en escuadra, con una prominencia de la articulación trapecio-metacarpiana. Entonces, esta mano en escuadra se produce pues por deformidad o subluxación y se observa, por ejemplo, en la artrosis trapecio-metacarpiana, que se le va a conocer como la llamada risartrosis. Otra deformidad muy importante que hay que buscar es, por ejemplo, los dedos en cuello de cisne, como aparece en la imagen, en ambas manos, claro, que se observa sobre todo en la articulación metacarpofalángica en flexión y la interfalangial proximal en hiperextensión y la interfalangial distal en flexión, como vemos en la imagen. Este tipo de dedos en cuello de cisne se presenta en la artritis reumatoide y en el lupus eritematoso sistémico, conocido como la artropatía de Charcot, y la produce una contractura de la musculatura intrínseca. Y es la deformidad digital articular que más afecta la funcionalidad de la mano. La paciente en este caso no presenta ninguna de las deformidades. Otra deformidad que hay que evaluar son los dedos en ojal de Boutonniere, que presentan la interfalangial proximal, ¿de acuerdo? La interfalangial proximal en flexión y la interfalangial distal en extensión, y se producen por ruptura o digamos debilitamiento del tendón extensor digital a nivel de la articulación interfalangial proximal como consecuencia de la sinovitis. Se observa, por ejemplo, en la artritis reumatoide. Estamos simulando entonces en esta paciente los llamados dedos en resorte, ya que el dedo permanece en flexión, como pueden ver, en este caso es el segundo dedo, en flexión a causa de un bloqueo provocado por un nódulo en el tendón flexor a nivel de la articulación metacarpofalangial que impide la extensión. El tendón, digamos, extensor es más débil. Es por eso que el paciente, vamos a suponer que esta mano esté sana y esta tenga, digamos, pues el dedo del resorte, recurre con la otra mano para poder extender este dedo, necesita la ayuda de su otra mano. Como se puede apreciar aquí, se observa lo que son el dedo en resorte. Y lo que logra el médico para que pueda extender es hacer esto. El médico entonces, para lograr la extensión, el examinador forzará el estiramiento del dedo afectado. Otra deformidad que vamos a ver a continuación vendría a ser la deformidad o tumefacción de los dedos, provocando los llamados dedos de salchicha o en salchicha, que puede ser secundaria a dactilitis.
que es una tenosinovitis del tendón flexor, acompañado de sinovitis de las interfalángicas, ¿no? Las interfalángicas. Y se presenta, por ejemplo, en la artritis psoriásica. La paciente tiene psoriasis en un 20 a 40% de los casos. Y como manifestación de entesitis, inflamación pues del punto de inserción de los ligamentos musculares. La tumefacción localizada, por ejemplo, en una articulación metacarpofalángica, orienta hacia el diagnóstico de una artropatía por microcristales. Esta imagen, por ejemplo, revela una condrocalcinosis. La siguiente también puede ser por una gota. Hay que recordar también que la tumefacción localizada en la articulación de las interfalángicas proximales, si es simétrica, pues plantearía lo que aparece en ustedes en la imagen, que es el famoso nódulo de Bouchard. Vemos también aquí los nódulos de Garrot, que se dan en el dorso de las interfalángicas proximales por engrosamiento fibrótico de la cápsula articular. Estos son los nódulos de Heberden, que a menudo se asocian con desviación de la tercera falange, y en los estadios iniciales pueden presentar lo llamada signología inflamatoria, al igual que los nódulos de Bouchard. La sinovitis de la interfalángica distales se presenta de manera característica en la llamada artritis psoriásica, en la gota y en la artritis reumatoide juvenil. La tumefacción localizada en las interfalángicas proximales, si son simétricas, pueden dar diagnóstico a estos nódulos de Bouchard, dar diagnóstico, por ejemplo, de osteoartritis, de sarcoidosis, de artritis reumatoide, de tuberculosis e incluso también de sífilis. Para finalizar, cuando vemos la palpación de la mano, recordar y palpar las articulaciones metacarpofalángicas. Se exploran de manera individual, buscando engrosamiento, hipersensibilidad, si existe de repente edema, si también existe quizás aumento de calor local, con la palma de la mano hacia abajo y la metacarpofalángica en leve flexión, se palpa con ambos, pulgares en la región dorsal y los índices en la región palmar. Recuerda entonces que la palpación de las articulaciones metacarpofalángicas hay que evaluarlas con las descripciones mencionadas. Esto permite distinguir también la sinovitis de los procesos artrósicos, conocidos como osteofitos, en la segunda y tercera metacarpofalange, que son frecuentes sobre todo en pacientes que han realizado trabajos muy pesados con las manos. En la exploración o en la palpación de las interfalangiales proximales, hay que, utilizar el dedo pulgar y el dedo índice de una mano en la región dorsal y palmar, mientras que el dedo pulgar y el dedo índice de la otra mano en la región lateral, lo que se conoce como palpación a 4 dedos. Es así entonces que se comprobará así la presencia de una fluctuación, es decir, una sinovitis. Las interfalangiales distales, en este caso del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto dedo, se palpan al igual que hemos hecho con las interfalangiales proximales. Recordar también, por ejemplo, en la palpación, evaluar los llamados tofos. Recuerden que la gota se caracteriza por la presencia de múltiples tofos en ambas manos, en el caso de la llamada gota tofácea crónica. Recuerden que estas patologías por acumulación de microcristales, sobre todo de urato o ácido úrico, que puede tener problemas, por ejemplo, un problema genético, un problema de repente en la excreción renal, entre otras causas. Se trató entonces de compendiar la exploración, la inspección, palpación acerca de lo que es de dos estructuras que van muy coligadas, que vendría a ser la muñeca y la mano. Esperando que este video haya sido de importancia y relevancia por ustedes, me despido. Soy Pedro Luis Almeida Ramírez y ha sido un gusto estar con ustedes.